Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Técnica de Dresde, Alemania, de 2003 a 2005. Actualmente es director e investigador de Ciberstack de Mérida, donde ha alcanzado el nivel más alto del Sistema Nacional de Investigadores, el 3. Sus principales áreas de investigación abarcan la química teórica y computacional, el estudio de átomos hipercoordinados planos, la aromaticidad y los cúmulos de Bohr. Su trabajo consta de 250 artículos publicados en revistas internacionales. Ha graduado 11 estudiantes de doctorado en un factor H de 57. A lo largo de su trayectoria ha sido galardonado con prestigiosos premios, incluyendo el Premio Weizmann 2004, el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en 2012, el Premio de la Sociedad Química de México 2017 y la Medalla Moschinsky de la UNAM 2019. Su trabajo fue reconocido a nivel internacional al obtener el Premio Walter Pond en el 2018 por parte del International Center of Theoretical Physics. Fue editor asociado de RCS Advanced de 2016 a 2020. Actualmente es editor asociado de Chemical Science y miembro del comité editorial de N1 Chemistry, International Journal of Chemistry, Journal of Computation Chemistry y Chemistry, organizador de varios congresos en los que destacan el TEN en 2011, Aromatici en 2018 y 2026 y Latin-X Chem. Le damos la bienvenida, un aplauso por favor. Bueno, es realmente un placer estar aquí por muchas razones. La primera de ellas es que la primera vez que visité aquí Carquini fue hace ya más de 10 años, ¿no? Y me da gusto todos los avances que han tenido en años recientes. De hecho, uno de mis colaboradores más cercanos, Filiberto, que dio la primera charla, él estuvo trabajando aquí y es por ello que conozco bastante bien el sistema. Bueno, y además me da gusto de la calidad de las charlas que se han dado, porque les han dado una perspectiva bastante amplia de lo que es la mecánica cuántica y su influencia, por ejemplo, en materiales, o la charla de hace un rato donde han hablado de qué es lo que pasa con la mecánica cuántica en el universo. Y bueno, el impacto que ha tenido la mecánica cuántica en la química también ha sido bastante grande. Entonces, yo voy a enfocar en esa parte, ¿no? Y bueno, y todo esto ha evolucionado. De hecho, lo voy a tratar de discutir en términos históricos, ¿no? Pero todo esto ha ido evolucionando y ahora se ha mezclado toda esta parte de química con la parte de mecánica cuántica y lo que es ahora inteligencia artificial. Gran parte de la influencia que ha tenido la mecánica cuántica dentro de la química es, ¿por qué? Porque precisamente lo que decían hace rato es la descripción de sistemas muy pequeños. ¿Y qué más pequeño que una entidad molecular, ¿no? Ya sea átomos, moléculas o de alguna forma quizás sistemas un poco más grandes como puede ser algún polímero, alguna proteína. Entonces, en este momento nosotros tenemos todas las herramientas matemáticas para poder resolver las ecuaciones, que vamos a hablar un poco de ellas, y que de alguna forma las podemos resolver incluso en una computadora tan sencilla como esta, ¿no? Entonces, veamos si se puede resolver. Se proyecta, se apagó.
calor. Otro nivel. ¿Cuánto? Bueno, la química en general es un área totalmente experimental, ¿no? Desde la alquimia, de cómo se mezclan los elementos para formar nuevos compuestos, etcétera, ha sido tremenda, ¿no? De hecho, desde mi punto de vista, la química realmente no necesita la teoría, ya puede seguir avanzando sin ningún problema, ¿no? O sea, simplemente es mezclar A más B y que me dé C. Ahora, ¿qué ventajas tiene el hecho de poder entender qué es lo que está pasando a través de ciertas ecuaciones, las que sean? Pues es el control de esas reacciones químicas, ¿no? El hecho de entender qué es lo que de alguna forma domina una reacción, el hecho de poder ver o determinar qué tan alta es la barrera para poder pasar de A a B, o incluso simplemente de ver bajo qué condiciones se puede mejorar esa reacción a través de la presión, la temperatura, cualquier cosa que de alguna forma afecte la reacción. Bueno, eso es de alguna forma controlar, ¿no? Si yo entiendo, yo controlo esa reacción, ¿no? Y es por eso que tratar de entender qué es lo que pasa a nivel molecular es fundamental, ¿no? Entonces, la química puede seguir existiendo sin la parte teórica, pero la parte teórica de alguna forma es fundamental para entender qué es lo que está pasando. Y bueno, entonces la idea es tratar de entender la realidad de una pobre molécula, ¿no? Y la realidad de una pobre molécula, en principio, no es solamente entender qué es lo que está pasando con una molécula totalmente aislada, ¿no? Sino que esta molécula en realidad se rodea de muchas otras moléculas, y cada vez que empiezan a interaccionar esas moléculas, como por ejemplo en el caso del agua, pues bueno, empiezan a cambiar sus propiedades, ¿no? De hecho, si nosotros tomamos en cuenta la temperatura, bueno, pues esto se va a cambiar de fase, ¿no? Va a pasar de un sólido a un gas, etcétera, ¿no? Pero también la presión va a jugar un papel importante. Tan es así que esto se comporta como si fuera en realidad una persona, ¿no? O sea, si nosotros de alguna forma estamos aislados en casa, pues nos comportamos de una forma totalmente distinta a la que pasa cuando nosotros nos rodeamos de más personas dentro de un estadio, ¿no? Ahí de alguna forma nuestro comportamiento es totalmente distinto. Lo mismo le pasa a la molécula, ¿no? Tan es así que el agua como tal, no la molécula de agua, sino el agua como tal, todavía se sigue estudiando, es una de las moléculas más estudiadas y todavía no se llega a comprender del todo, ¿no? Todavía hasta 2019, 2020 aparecieron artículos en Science y Nature, que son de las revistas más importantes en química, tratando de explicar el comportamiento del agua, ¿no? O sea, se sigue estudiando porque realmente todavía no alcanzamos a entender qué es lo que pasa con este sistema, que en principio es tan sencillo. Bueno, y si ahora nos vamos a sistemas más complejos, como puede ser cómo es que de alguna forma interacciona un sistema biológico, cómo es que las proteínas y de alguna forma los rotores químicos que se forman interactúan con un sistema celular, las paredes celulares, pues esto se vuelve todavía más complejo, ¿no? Pero no dejan de ser entidades químicas, ¿no? Donde básicamente lo que está pasando es que están formando puentes de hidrógeno, donde la luz de alguna forma interactúa con las moléculas y cambia la estructura y se empiezan a formar nuevos enlaces químicos, se rompen, etc. Y todo eso precisamente tiene que ver con el hecho de que estos sistemas se conforman de átomos de sistemas muy pequeñitos, y esto de alguna forma lo podemos entender a través de lo que es la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ya hay toda una parte de la historia que de alguna forma Jackie ya explicó, ¿no? O sea, y que también Filiberto mencionó, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de la mecánica cuántica, y bueno, es de hecho lo que estamos festejando, pero voy a empezar la historia un poco más adelante, ¿no? A partir de más o menos 1924, cuando de Broglie de alguna forma
lo que hace es explicar el comportamiento de un electrón, ¿no? En principio se pensaba que el electrón es solamente una partícula, ¿no? Es decir, que de alguna forma va a ser una esferita, solamente se va a comportar como una esfera, ¿no? Si es como una esfera y nosotros de alguna forma la hacemos atravesar a través de una rendija, ¿no? Imagínense que tenemos una pared y solamente una rendija, y a través empezamos a disparar electrones, ¿no? Como si fuera una pistola de gotcha. Lo que va a pasar es que en realidad solamente aquellas que vayan en cierta dirección van a ser las que van a atravesar, y se va a formar un patrón muy bien definido, ¿no? Solamente una línea básicamente, ¿no? Si ahora coloco dos ranuras, ¿no? Lo que va a pasar es que en principio, si se comportaran como partículas, pues en realidad voy a tener aquí solamente dos señales que se van a estar formando, ¿no? Pero algo pasó, o sea, cuando planteó este experimento, lo que va a pasar es que en realidad el electrón no se va a comportar solo como una partícula, sino también se comporta al mismo tiempo como una onda, ¿no? Y cuando de alguna forma una onda se hace atravesar por un par de rendijas, lo que pasa es que hay un patrón que se va a formar de difracción, y lo que vamos a tener es una serie de señales. Ya no van a aparecer solo dos señales, sino varias señales aquí, ¿no? Este es el experimento que de alguna forma demostró que el electrón se comporta al mismo tiempo como una partícula y como una onda, ¿ok? Y es más, todavía se complica más, porque si aquí colocan un observador, con un ojo, digamos, ahí, lo que van a notar es que ese observador va a alterar la realidad, ¿ok? Entonces depende si hay un observador, se va a comportar como partícula; si quitamos el observador, se comporta como partícula y como onda, ¿no? O sea, ese es el tipo de comportamientos que tienen que ver precisamente con la mecánica cuántica, ¿ok? Eso fue más o menos en 1924, y bueno, en esa época pues se difundió, ¿no?, el trabajo de Broglie, y uno de los que precisamente estuvo interesado es precisamente Schrödinger. Schrödinger lo que hizo fue exponer ante sus colegas el trabajo de Broglie, y bueno, al exponerlo pues empezó a hablar de lo que era una onda, ¿no?, para poder describir el comportamiento anterior, ¿no? Dio su charla completa ante un auditorio como este, y al final hubo muchas preguntas, y hubo una en particular que le llamó la atención, ¿no? Él lo que preguntó, o alguien preguntó, que cuál era la función de onda que describía ese comportamiento, ¿no? Y pues él no tenía la más mínima idea, ¿no? Él simplemente había de alguna forma estudiado el artículo de Broglie, pero el artículo de Broglie no describe esa función de onda para poder entender el comportamiento de ese electrón, ¿no? Bueno, eso fue en septiembre más o menos. En septiembre es cuando se inician las clases en lo que es Europa, sobre todo en Alemania. Y bueno, en diciembre él retoma ese trabajo, ¿no? Lo retoma al salir de vacaciones, se encierra con su mujer. Bueno, él era tremendo, después no me pregunten por qué, pero él era tremendo en el sentido de que no solamente fue con su esposa, sino también fue con alguien más, ¿no? Se encerró 3 semanas y planteó los 3 artículos más importantes de la mecánica cuántica, ¿no? En solo 3 semanas resolvió el problema. Creo que se volvió a apagar ya está caliente. Bueno, no sé si podamos intentarlo de nuevo. Exacto, sí, si no, a lo mejor proyectarlo aquí en la tele. Y bueno, en uno de ellos plantea la ecuación de onda para resolver problemas muy sencillos, pero que de alguna forma eran básicos para poder explicar el comportamiento de un electrón, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el átomo de hidrógeno, ¿no? El átomo de hidrógeno pues es el átomo más pequeño, solamente un protón, un electrón, y él lo describe, encuentra la función de onda, y bueno, y con ello de alguna forma plantea cómo es posible describir no solamente un electrón, sino cualquier partícula pequeña, ¿no? De hecho, a la par hay otra escuela,
vamos a ver que esto es a partir de una función de onda que a fin de que esto que está aquí se va a llamar hamiltoniano. Ahorita voy a explicar qué es eso, ¿no? Y bueno, lo que hace es simplemente plantearlo de una forma distinta, ¿no? Que es la escuela de Heisenberg, ¿no? Pero bueno, regresando aquí al punto, pues bueno, él lo que plantea es que entonces este bicho que está aquí, matemático, le va a llamar la función de onda, y este es un operador que se llama hamiltoniano. Olvídense de cómo se llama. Lo único que es importante es que este es como una especie de oráculo que va a extraer la información importante, en este caso la energía de esta función de onda, ¿no? Entonces, la función de onda contiene toda la información de un sistema, absolutamente toda, ¿no? Si somos capaces de construir un operador el cual obtenga la información de dónde ustedes viven, ¿no? Si ustedes tienen una función de onda, dónde viven, cuál es el color de su casa, entre qué cruces está, cuándo van a desayunar, todo eso está aquí en esta función de onda. Solo hay que saber cómo extraerlo. Y en este caso en particular, este hamiltoniano lo que hace es preguntar a la función de onda cuál es tu energía, ¿no? ¿Sale? Eso es todo lo que hace, ¿no? Y bueno, lo importante es que además te da la misma función de onda, ¿no? Parece algo sencillo, son ecuaciones diferenciales, pero son ecuaciones diferenciales complejas. Esta entidad de aquí es también, al mismo tiempo de que obtiene toda la información, por lo mismo es que es compleja desde el punto de vista matemático, pero también compleja porque depende de muchas coordenadas, ¿no? Mientras más partículas haya, ya sea electrones, protones, o si ya hablamos de sistemas más grandes, átomos, más compleja va a ser porque va a depender de cada una de las coordenadas de esos sistemas, ¿no? Bueno, uno de los efectos más interesantes precisamente es el efecto túnel, ¿no? El efecto túnel lo que va a hacer, de hecho apenas les dejé la tarea a los chicos que están aquí de maestría, ¿no? Que resolvían la ecuación para el efecto túnel. El efecto túnel es, en pocas palabras, un efecto que también solo lo vemos en sistemas muy pequeñitos, ¿no? Si yo agarro una pelota y la aviento contra la pared, ¿qué va a pasar con esa pelota? Va a rebotar, ¿no? ¿Saben? Bueno, en un sistema pequeñito eso no siempre pasa. O sea, hay la probabilidad de que la pelota rebote, pero al mismo tiempo que la pelota cruce, ¿ok? Y eso va a depender del tamaño de la barrera, ¿okay? Si son barreras muy grandes, quizás la probabilidad sea muy pequeñita, pero si la barrera no es tan grande, pues va a existir una probabilidad de que atraviese esa barrera. Eso no pasa en el mundo de las cosas macroscópicas, solo pasa en el mundo de las cosas microscópicas, ¿no? ¿Sale? Y bueno, y otra cosa importante aquí que también depende de la masa, o sea, mientras más grande sea la masa, la partícula, mientras más masiva sea, pues va a ser menos probable que esto suceda, ¿no? Entonces, para átomos de hidrógeno en particular, pues esto va a pasar, ¿no? Va a atravesar esta barrera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes están trabajando con hidrógeno, ¿no? Ahora está muy de moda para todo esto de los autos, etcétera, pues hay un problema grave, ¿no? Porque de forma automática se va a salir de los contenedores, ¿no? No lo van a poder evitar, ¿no? De forma cuántica, esto cruza las barreras y es por eso que también se fuga, ¿no? El helio también se fuga y de hecho se está descubriendo que esto no solamente pasa para átomos de hidrógeno, de helio, sino también para átomos de carbono, por ejemplo. Hay muchas reacciones donde involucra el carbono y donde se está viendo que no se puede explicar esas reacciones sin este efecto túnel, ¿no? Entonces este efecto túnel solo es cuántico, es decir, solamente pasa para sistemas pequeñitos y es el hecho de poder atravesar barreras, ¿no? Otro efecto interesante también, bueno, esto es la resolución de esa función de onda, ¿no? Simplemente son lo que llamamos orbitales, ¿no? Cuando ustedes en química o vieron lo que es el orbital S, aquí les muestro el orbital S, los orbitales P, los orbitales D, F, etcétera, ¿no? Y esto es básicamente la resolución o parte de la resolución de esa función de onda bajo ciertas condiciones, ¿no? Y bueno, no voy a complicar más las cosas, ¿no? Bueno, más o menos en 1927 se da la primera aplicación a la química, ¿no? Y son dos tipos, Hitler y Lawton, los que aplican esta mecánica cuántica para un problema que quizás químicamente es más interesante que el átomo de hidrógeno, que es el H2, ¿no? La molécula de hidrógeno, ¿no? Resulta que para la molécula de hidrógeno ya no hay una solución exacta, ¿no? Para el único sistema molecular o atómico que existe una solución exacta es el átomo de hidrógeno. Después de ello necesitamos hacer aproximaciones, ¿no?
Y gran parte de eso son las raíces cuadradas, ¿no? O sea, las raíces cuadradas, ustedes cuando vean matemáticas matan todo, y en parte esa es la razón por la cual no se puede separar la función de onda, no se puede hacer muchas cosas con las funciones de onda, ¿no? Bueno, pero el caso es que aquí ellos dos hacen la primera aplicación, hacen algunas aproximaciones para resolver la molécula de hidrógeno, ¿no? Y con ello empiezan a entender no solamente ya cuestiones de excitaciones o cuestiones físicas, sino ahora empiezan a interesarse en algo que para los químicos es vital, que es el enlace químico, ¿no? El problema del enlace químico es que no es un observable, ¿no? A diferencia, o sea, es el hamiltoniano que teníamos por ahí, la H, extrae un observable que es la energía, ¿no? El enlace químico como tal no tiene un hamiltoniano, no existe el enlace químico, ¿no? O sea, normalmente cuando hablamos del enlace químico en las clases de química, lo damos como una entidad que existe, ¿no? Hablamos de él y es tan tangible que en realidad pensamos que pues, cuando hay dos átomos siempre va a estar presente un enlace químico, pero el enlace químico como tal no existe, solamente es un concepto que utilizamos los químicos para poder entender a una molécula. Así como no existe el enlace químico, para aquellos que son químicos, no existe la aromaticidad, no existe la carga, no existe la hibridación, o sea, no existen muchos de los vocablos que en realidad utilizamos. Simplemente es una forma de explicar la química, ¿no? Y eso, de alguna forma, no es tan grave, porque son cosas que utilizamos para poder entender, ¿no? Quizás para la física sí lo es, porque para ellos necesitan una entidad que sea medible. Para nosotros tenemos entidades y aún así los sistemas son tan complejos que no logramos entenderlos, ¿no? Bueno, esta fotografía es de un congreso muy famoso donde precisamente se reunieron todos los involucrados en la mecánica cuántica, en la creación de la mecánica cuántica, y varios de ellos pues son de los que ya he nombrado, ¿no? Por ejemplo, por aquí está, este es muy famoso, ¿no? Este sí lo deben de reconocer, ¿no? Schrödinger está por aquí, ¿no? Heisenberg es este que está por acá. La historia de Heisenberg también es muy interesante porque él estuvo involucrado precisamente con los nazis, ¿no? Entonces también, ¿perdón? Sí. Está por aquí Bohr, ¿no? Más para los químicos, aquí está Debye, ¿no? Está por aquí Brax, que tiene que ver con varias cosas interesantes, y el creador de la mecánica cuántica, Planck, ¿no? Pero hay muchos otros nombres que dentro de la física y la química son muy famosos, y bueno, no olvidar a Marie Curie, ¿no? Que es la única mujer que está aquí, y que de alguna forma, bueno, ella ganó no solamente un premio Nobel en física, sino también en química. De hecho, una anécdota interesante de Marie Curie para aquellos que estén por hacer sus tesis: ¿cuántas hojas debe de tener una tesis de licenciatura? ¿Cuántas las de maestría? Por ahí los que van a hacer maestría. ¿Cuántas las de doctorado? ¿Cuántas, perdón? 3. Bueno, no sé, o sea, yo he leído tesis de 200 hojas que son unas cosas de este estilo. La de Philly que la leí, que era como de, no recuerdo, como de 120, ¿no? O más, ¿no? Y eso es normalmente el número de hojas que estamos leyendo, ¿no? Bueno, ella, su tesis doctoral es de 9 hojas, ¿ok? Y ahí plasmó todo lo que tenía que plasmar sobre radioactividad, ¿no? De hecho, su tesis todavía está en una universidad en Francia, y uno, bueno, no se puede acercar porque todavía tiene años de radioactividad. Bueno, el otro paso importante es ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó después? Pues ya teníamos parte de la descripción de los sistemas moleculares, pero faltaba una cosa importante, que es el spin, ¿sí? O sea, el spin va a ser básicamente una particularidad de esas de los sistemas moleculares, pero con la mecánica cuántica descrita por Heisenberg o por Schrödinger no es posible obtener el spin, ¿no? Se coloca posterior. Pero bueno, a través de las ecuaciones del Paul-Dirac, ¿no? Es como de alguna forma resolverlos. Ahora sí se obtiene el spin, ¿no? Después podemos hablar del spin más a detalle, pero bueno, lo interesante es que Paul-Dirac era todo lo contrario de Schrödinger, ¿no? Él era un tipo muy introvertido, ¿no? Era un genio. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama El hombre más extraño del mundo, ¿no? Y bueno, es un libro bastante grueso, pero es muy, muy ameno de leer. Y ahí te explica toda la vida de Dirac, ¿no? Y una de las cosas más interesantes es cuando él es nominado, o le avisan que
Nobel, él dice que no, o sea, que él no quiere el Nobel, no quiere ir a recibirlo porque, bueno, pues, tiene fobia a la gente, ¿no? Y quien lo convence es su asesor, ¿no? O su colega, donde le dice básicamente que si no lo va a recibir, pues se va a volver todavía más famoso, pues va a haber más gente que lo quiera entrevistar, y es en ese momento que acepta recibir el premio Nobel, ¿no? Por la guerra y por todo, Dirac, aunque su contribución fue después, recibe el premio Nobel al igual que Schrödinger, ¿no? Igual Schrödinger iba con la esposa en turno, con su amante, y él iba con su mamá, ¿ok? Fue a recibir el premio Nobel con su mamá. Entonces eran totalmente opuestos ellos dos, ¿no? Pero bueno, en la química, él hace, bueno, en la física, él hace una aseveración muy interesante, no creo por colocarlo en inglés, pero él lo que dice es que para este momento ya estaban todas las ecuaciones matemáticas para describir la física de un sistema químico. Es decir, ya podíamos describir cualquier sistema químico. Y normalmente hasta ahí se queda la frase, ¿no? O sea, son ecuaciones muy complicadas, etc. Y hasta aquí normalmente es donde colocan los citan, ¿no? Pero él extiende esta frase, o sea, se saca de contexto, porque lo que dice es que sí podemos describirla, pero para poderla describirla tenemos que hacer algunas aproximaciones, ¿no? Y es ahí donde realmente empieza lo que es la química cuántica, es tratar de encontrar esas aproximaciones a las ecuaciones, ya sea de Heisenberg, ya sea de Schrödinger, ya sea de Dirac, para tratar de resolver estas ecuaciones. No son sistemas sencillos, y por eso es que utilizamos parte de supercómputo o de computadoras para poder resolver todas esas ecuaciones, ¿no? Bueno, en el intermedio entre las computadoras, ahorita vamos a hablar de eso, se empiezan a crear teorías que explican a través de la mecánica cuántica los sistemas químicos, ¿no? Y uno de ellos, de los que plantea, es Linus Pauling, ¿no? Linus Pauling se rodea de muchos físicos, pero es el primero que realmente se interesa por la parte química, ¿no? O sea, y a tratar de entender las entidades químicas, ¿no? Él recibió 2 premios Nobel, ¿no? Uno en química y el otro de La Paz, ¿no? Y bueno, y también entre sus filias estaba el hecho de tomar vitamina C. No sé de dónde se le ocurrió que la vitamina C curaba todo, entonces todos los días tomaba su pastilla de vitamina C. Y bueno, y creo que sí le funcionó porque fue bastante longevo, ¿no? Pero en este sentido, Linus Pauling es para la química una pieza fundamental, ¿no? Porque es el que describe todo lo que tiene que ver con el enlace químico. No solamente desde el punto de vista, digamos, conceptual, sino se basa mucho de sus teorías en la parte de la mecánica cuántica, ¿no? El otro es Ralph Hoffman, ¿no? Ralph Hoffman es el primer químico que de alguna forma resuelve ciertas ecuaciones ya para reacciones químicas, ¿no? Linus Pauling solamente describió el sistema molecular. Ralph Hoffman lo que hace es ya describir una reacción química, cómo es que va a proceder una reacción química, es decir, cómo tengo el reactivo, pasa a través de un estado de transición y el producto, ¿ok? Empieza a describirlo, ¿no? Y utiliza también cosas interesantes que en su momento, cuando tenía como 24 años, planteó, que se llama Extending Huckel, ¿no? En su momento fue una revolución total para la mecánica, para la química cuántica. Después se volvió famoso por muchas otras razones, sobre todo por la parte de describir el enlace químico, ¿okay? Y bueno, recibió el premio Nobel en 1981, 83, no lo recuerdo, ¿no? Era muy joven cuando lo recibió, tenía 40 años, ¿no? Y bueno, ahí lo que dice es pues, que toda su vida cambió, ¿no? O sea, recibió un premio Nobel, para él dice que fue un punto crucial en su vida, ¿no? Porque de alguna forma, pues a partir de ahí todo el mundo lo consideraba un dios, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer un postdoc con él, entonces bueno, es un tipo bastante genial, sobre todo porque no solamente se dedicaba a la química, también le interesaba otras cosas, entre ellas la divulgación y la literatura, ¿no? Tiene alrededor de unos 25 libros de poemas y de cuentos, etc. De hecho, también tiene obras de teatro muy interesantes. Una de ellas se llama Oxygen, ¿no? Y bueno, habla del descubrimiento del oxígeno, de la bauxita, y bueno, es interesante ver cómo él describe todos sus procesos y cómo escribe. Bueno,
El avance quizás más importante dentro de la química cuántica se dio cuando se crearon los primeros microtransistores. Esto se dio más o menos a inicios de los 70, ¿no? A finales de los 60, principios de los 70. Y bueno, esto es importante porque pasaron de transistores a microprocesadores y eso aceleró la velocidad de las computadoras, ¿no? Entonces, tenían supercomputadoras que eran básicamente cuartos como estos que tenían que utilizar mucha energía para poder enfriar. Pero todo ese poder de cómputo ahora es lo que tenemos en un celular. De hecho, nuestro celular tiene más poder de cómputo que esas primeras computadoras, ¿no? ¿Vale? Pero en su momento los usuarios más ávidos de esas supercomputadoras fueron obviamente los físicos, fueron obviamente los matemáticos, pero sobre todo también la parte de química, ¿no? Se empezaban ahora sí a resolver sistemas interesantes, ¿no? En ese momento los sistemas interesantes no eran las proteínas, era el agua, era el CO2, o sea, eran moléculas pequeñitas, pero ya se podía tratar y se podía entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y uno de los que de alguna forma contribuyó con todo eso fue John Pope. John Pope también obtuvo el premio Nobel. ¿Por qué? Porque él escribió uno de los códigos que más se utilizan en química. En química él es matemático inglés, ¿no? No era ni químico, era matemático. Y John Pope escribió un programa que se llama Gaussian, ¿sí? Gaussian es donde tratan de alguna forma de colocar todas las ecuaciones de Schrödinger o la forma artificial de Heisenberg y utilizan en ese caso funciones gaussianas para poder construir la función de onda. De ahí toman el nombre de Gaussian, ¿okay? Y bueno, a partir de ahí, pues obviamente el estudio de moléculas se hizo mucho más sencillo y es por eso que le otorgan el premio Nobel, ¿no? Y el otro es precisamente Walter Kohn, ¿no? Walter Kohn precisamente también recibió el premio Nobel por una aproximación que hizo. Las aproximaciones van a jugar un papel importante en todo esto, y la aproximación que hizo es que la función de onda es demasiado compleja, no va a depender de 3n coordenadas, donde n es el número de electrones, y bueno, también hay que tomar el número de otras partículas, pero bueno, son muchísimas coordenadas. Y lo que dice es que toda la información está contenida en una función mucho más sencilla que la densidad de electrones, ¿no? Entonces, en pocas palabras, esto es un campo escalar, o en otras palabras, es una función, ¿okay? Donde simplemente grafico cuál es el valor en un punto del espacio. Entonces, en vez de hablar de muchas dimensiones, me concentro en una función que de alguna forma está en 3 dimensiones. Va a ser mucho más sencillo de tratar, ¿no? Y entonces con ello ahora podemos hacer cálculos ya no de sistemas como el agua, sino ahora ya podemos hacer cálculos con cientos de átomos, ¿no? Casi miles de átomos. Y eso aceleró muchísimo y por eso es que le dieron el premio Nobel a Walter Kohn. ¿Okay? Bueno, entonces, bueno, en su momento, como dije, tratábamos sistemas muy pequeñitos, la molécula de agua, describir correctamente el ángulo entre los átomos de hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, si hay un par libre, cómo va a reaccionar. A eso se dedicaban los 60, 70, 80, ¿no? Y después, pues ya podemos tratar sistemas más complejos como el DNA, ¿no? En este momento ya podemos calcular sistemas como proteínas, podemos calcular sistemas biológicos tan interesantes como ¿no? Pero incluso los últimos cálculos que se han hecho ya se pueden tratar virus, ¿no? ¿Sale? Parte de la aceleración para la generación de las vacunas se debe precisamente a que se empezaron a probar un montón de fármacos a nivel teórico, a nivel de computadora, se veía si funcionaban, y si funcionaban eran los que probaban, ¿no? ¿Sale? Entonces, voy a hablar un poco más adelante de eso, pero esa es parte de lo que se está haciendo ahora, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, ahora también podemos tratar sistemas como metales, ¿no? Baterías, se pueden diseñar nuevas baterías, estar cambiando el tipo de ligantes o el tipo de material que se utiliza para todo esto, o también, como había mencionado, para sistemas biológicos, ¿no? Pero quizás una de las aplicaciones más importantes es en la industria farmacéutica, ¿no? En la industria farmacéutica todo lo que les he mencionado es vital, ¿no? Porque normalmente para unos protocolos, digamos, más antiguos, 10, 20 años desde que se proponen sistemas, se sintetiza, se prueba, se hacen las pruebas in vivo, etcétera, son muchos años, ¿okay? Entonces lo que hace la química cuántica, la química computacional, es acelerar ese proceso.
porque ustedes ahora pueden modelar en una computadora qué es lo que está pasando. No siempre la respuesta es correcta porque faltan quizás algunos factores que agregar, pero les da una idea mucho más clara de qué es lo que tienen que probar y qué es lo que tienen que sintetizar, ¿no? Entonces, algo que se iba a 10, 20 años, ahora lo podemos reducir a 2 años, año y medio, ¿no? Y es por eso que de alguna forma dentro de la industria farmacéutica los químicos teóricos juegan un papel muy importante. Pero bueno, a raíz de lo que es la inteligencia artificial, todo ha cambiado, ¿no? Ahora hay demasiada información que hemos ido acumulando con los años, tenemos millones de espectros, tenemos la información de 32 millones de compuestos orgánicos, es decir, de sistemas que están formados por carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre. Entonces tenemos mucha información, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo compilamos esa información para crear nuevos materiales? Entonces ahora lo que está de moda es calculamos, utilizamos la mecánica cuántica, la química cuántica, y entonces empezamos a generar bases de datos para poder predecir no solamente fármacos, sino ahora nuevos materiales o incluso nuevas moléculas, es decir, sistemas que tengan una propiedad que de alguna forma nos llame la atención, ¿ok? Entonces, bueno, es por ello que ahora no solamente se utilizan las computadoras para poder hacer o calcular esas propiedades, sino ahora también para colocar bases de datos y tratar de ver cómo poder extraer información de ahí, ¿no? Tan es así que en los últimos 5 años el número de artículos que se recibían de química teórica ya no son cálculos en Gauss, son cálculos de este estilo, ¿no? Casi el 50% son aplicaciones de la inteligencia artificial a este tipo de sistemas, ¿no? Y bueno, precisamente ahora si ahora lo mezclamos todo esto con otro tipo de tecnologías como es la computación cuántica, pues la idea es tratar de acelerar todo esto, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí todavía estamos hablando de inteligencia artificial y es todo el abanico de cosas que podemos hacer con inteligencia artificial mezclado con la química cuántica, ¿no? Desde acelerar el descubrimiento de drogas, ¿no? Hacer una medicina más precisa. De hecho, hace medio año recibimos a un profesor de Inglaterra que nos hablaba de toda la generación de nuevos dispositivos que están haciendo para este tipo de cosas, ¿no? Green chemistry, es decir, esa química verde donde ya no contaminemos, ¿no? Para el diseño de nuevos materiales, su descubrimiento. Esto lo voy a mencionar un poco más adelante. Tenía un video, pero creo que no está funcionando, de cómo automatizar y generar robots que ahora hacen química, ¿no? Todo eso lo hacen gracias a la inteligencia artificial y a la mezcla con la química teórica, ¿no? Y ahora lo que estamos también haciendo es integrando todo esto de Big Data para poder obtener nuevos sistemas moleculares. El año pasado, si recuerdan, los premios Nobel, tanto en física como en química, pues los ganó Google, ¿no? O sea, arrasaron con los premios Nobel. Precisamente el premio Nobel en química se dio gracias a este proyecto que se llama AlphaFold, ¿no? AlphaFold fue creado por varias personas, un grupo grande, ¿no? Pero uno de ellos fue un investigador que en realidad a sus 12 años era un ajedrecista, ¿no? Y que, bueno, lo que hizo fue tratar de encaminar todo lo que él sabía de algoritmos, matemáticas, etcétera, para poder resolver uno de los problemas más difíciles en la química, y es el plegamiento de proteínas, ¿no? Podemos entender de qué está formado, podemos más o menos predecir cuál va a ser la secuencia o la estructura, pero es muy difícil ver ya la estructura en la que se va a plegar y en la que realmente se activa la proteína, ¿no? Y ellos lo resolvieron. O sea, ahorita AlphaFold, a través de Google, es posible plantear una serie de estructuras de plegamientos y que de alguna forma checan son idénticos a los que experimentalmente se están obteniendo. Hay fallas todavía porque hay muchos sistemas que no se han tratado, ¿no? Entonces, mientras menos información tenga en las bases de datos, pues es más fácil de que falle. Pero en el 80% de predicciones está acertando, ¿no? 20% todavía es alto, pero bueno, se está tratando de mejorar todo esto, ¿okay? Y bueno, este es un video, no sé si voy a funcionar, la verdad. Pero bueno, el video, ahorita se les voy a pasar la liga, es la creación de estos robots que de alguna forma ya pueden manipular, pero van más allá de simplemente manos que pueden hacer las reacciones, sino que el mismo robot puede tomar decisiones, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo una serie de sistemas, ¿no?
una serie de sistemas. El robot lo que va a hacer es decidir en algún momento cuál es la mejor combinación y las mejores condiciones para poder crear todo esto, ¿no? Esto está en Inglaterra, está en Canadá, está en Estados Unidos, está en Japón, ¿ok? Nosotros íbamos a tener el primer robot aquí, y bueno, no quiero decir por qué nos quitaron, pero bueno, no quiero hablar parte del gobierno, pero fueron 130 millones de pesos lo que teníamos para este proyecto y al final de cuentas no se pudo hacer. Pero teníamos todo, porque tenemos el conocimiento para hacer todo esto, ¿sale? Es realmente genial lo que están haciendo ahora en este tipo de cosas, ¿no? Él es Andy Cooper, él es el editor en jefe de Chemical Science, una de las revistas más importantes en las cuales yo soy editor asociado. Y bueno, Andy precisamente lo que hace es crear no las combinaciones, sino todo el robot y todos los algoritmos para poder empezar a mezclar cosas y crear nuevos materiales, ¿no? Todo lo que mencionaban de crear nuevos materiales en 2D, él lo está haciendo pero con robots, ¿ok? Tratando de crear cosas nuevas a partir de todo esto. ¿Ok? Y bueno, para eso necesitamos poder de cómputo, ¿no? Y mucho poder de cómputo. ¿Okay? En México se ha hecho un esfuerzo tremendo para tener computadoras. En la UNAM se tenía computadoras excelentes, pero bueno, en los últimos años ha sido muy difícil de renovarlas, ¿no? Aquí en Mérida, en Cinvestav Mérida, teníamos, se supone, en su momento la computadora más rápida de Latinoamérica. Ese premio o distinción duró 3 semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está acelerando demasiado, ¿no? O sea, en el momento que lo compramos, lo instalamos, era genial, a la semana ya no era genial y a las 3 semanas habíamos perdido ese título, ¿no? Tenemos más o menos como 120 teraflops de poder de cómputo, ¿no? Que bueno, es relativamente bueno, ¿no? Pero ya las cantidades de poder de cómputo ya no hablan de teraflops, ya estaban hablando de petaflops, ¿no? Y entonces pues, ya estamos en una escala totalmente distinta. China tiene computadoras de varios petaflops, creo que ya están llegando a los 10 o 15 en los últimos rankings, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, con lo que tenemos podemos competir, pero es necesario poder invertir más en poder de cómputo para hacer todo lo que de alguna forma está generando. Imagínense la cantidad de poder de cómputo que necesita Google para poder mantener AlphaFold y todos esos proyectos tan interesantes. Bueno, de hecho hay varios mexicanos participando en este proyecto de AlphaFold. Entre ellos, uno de ellos es Alan Aspuru, que es líder de uno de los proyectos más importantes en inteligencia artificial y química en el mundo, ¿no? Acaba de ganar un proyecto de $300 millones en Canadá para poder desarrollar este tipo de cosas, ¿no? ¿Sale? Bueno, el último es precisamente, y también con Alan se está trabajando esto que es cómputo cuántico, ¿no? Quizás aquí no ha habido tantos avances, o sea, la promesa es que, creo que van a hablar mañana de eso, ¿no? Del cómputo cuántico. En este momento en la parte química solo hay ligeros algoritmos, pequeños algoritmos que me resuelven esas ecuaciones iniciales en las que estábamos. Digamos que estamos en 1927, 28, pero resolviéndolo con estas nuevas máquinas cuánticas. ¿Cuál es la ventaja? Que son extremadamente rápidas, ¿no? O sea, en el momento que puedan tener algoritmos más eficientes o que puedan controlar, eso va a volar, ¿no? Y eso va a permitirnos hacer todas estas cosas que están acá. Estas son, digamos, el top 10 de las cosas que se van a poder hacer con cómputo cuántico, y entre ellas precisamente está la investigación química, particularmente en medicamentos, ¿no? Bueno, en resumen, pues tenemos todas las herramientas para poder escribir los sistemas en pequeño, ¿no? A través de la mecánica cuántica. Es muy complejo, seguimos aprendiendo. Para aquellos nuevos materiales, pues todavía hay muchas cosas que hacer, ¿no? Porque muchos de los sistemas moleculares no están descritos y por lo tanto no tenemos datos, todavía no podemos aplicar para ellos todo lo de inteligencia artificial, pues hay que acumular todavía más datos, ¿no? Tenemos también ya la capacidad a nivel global, no en México, de poder utilizar esos robots para poder hacer química, ¿no? Química combinatorial, con todo ese tipo de cosas, crear nuevos materiales. Entonces, bueno, la idea pues es que, o la conclusión es que la mecánica cuántica tiene una importancia tremenda en lo que es la química. Y muchísimas gracias.
lo de Alpha 3, Alpha 3. O sea, me refiero a una computadora normal podría intentar hacer lo que hace Alpha 3. Sí, no, o sea, todo está guardado ahora en la nube, ¿no? O sea, cuando tú te conectas, y bueno, pueden hacer desde sus casas, o sea, hay acceso libre a AlphaFold, se conectan, plantean la secuencia, y ellos lo que van a hacer es tratar de determinar el plegamiento de la proteína, ¿no? O sea, en realidad no se va a hacer en su computadora, se tienen que utilizar supercomputadoras, pero bueno, el acceso al principio es libre, ¿no? AlphaFold 1 y 2, que son los proyectos originales, están ahorita disponibles. AlphaFold 3 creo que ya cuesta, pero de todas formas es una herramienta interesante. Sí se requiere mucho poder de cómputo. ¿Cuánto? Depende de la proteína, ¿no? Si es pequeña, grande, qué tan compleja esté, etc. Acá tengo una pregunta. Ya vimos que la inteligencia artificial es capaz de predecir químicamente algunas cosas de las moléculas. En este caso, ¿qué tanto requiere conocer la inteligencia artificial con respecto a la cuántica para poder predecir estas formas? Es una muy buena pregunta. O sea, de alguna forma tenemos bases de datos para poder entender el comportamiento de nuestras moléculas, pero también hay inteligencias artificiales que lo que están haciendo es crear código para poder resolver esas ecuaciones que de alguna forma es difícil crear, ¿no? O sea, ver opciones para poder crear todo esto, ¿no? Entonces sí, es muy interesante porque al final de cuentas ya no solamente la inteligencia artificial está prediciendo cosas que de alguna forma ha aprendido o que tiene conocimiento para poder extrapolarlo, sino que ahora está tratando de generar código en sí para acelerar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, o sea, la máquina sigue aprendiendo y yo creo que en pocos años vamos a tener un código que va a ser más robusto que Gaussian o que muchos de los que existen en el mercado, que va a estar creado, ¿no? Tan es así lo que está desarrollando también Filiberto, son potenciales que de alguna forma se están entrenando para poder resolver sistemas que de alguna forma en este momento son difíciles de describir. Gracias. Sí, buenas tardes. Una duda. Platicó mucho sobre aproximaciones, ¿no? Entonces, mi pregunta va más allá de qué porcentaje, ¿no?, de aproximación de lo que se predice teóricamente a la realidad. El problema son los modelos, ¿no? O sea, todas nuestras teorías no son completas por definición, ¿no? Les faltan algo, ¿no? Entonces, utilizamos modelos para tratar de explicar. Si ese modelo me describe correctamente el sistema, pues bien, ¿no? Pero quizás no lo haga, entonces tengo que agregar cosas a ese modelo para poder ver si hay algo que está interaccionando, ¿no? Por ejemplo, quizás una molécula aislada me dé bien en un porcentaje, ¿no? Pero yo quiero una precisión más alta, entonces quizás para ello tengo que colocar no una molécula, sino dos moléculas, ¿no? Quizás el comportamiento no dependa del número de moléculas, sino dependa de la presión. Entonces tengo que ahora considerar la presión. Es decir, cada vez voy a ir complicando mi modelo para tratar de obtener mejores resultados. Eso es en cuestiones digamos, de propiedades o de factores externos, ¿no? Pero en la misma ecuación yo puedo ir haciendo aproximaciones cada vez más precisas para poder entender un sistema molecular, ¿no? Mientras más preciso sea, más caro va a ser el cálculo, ¿no? Puedo hacer un cálculo aquí en segundos, pero a lo mejor necesito una precisión de 0.2 kilocalorías en una reacción química, entonces necesito métodos mucho más precisos, pero eso ya no me va a costar 2 segundos, me va a costar quizás 2 semanas, ¿no? Entonces depende de lo que yo quiera obtener, ¿no? Entonces, en otras palabras, depende de lo que yo quiera resolver, ¿no? El modelo que voy a aplicar y qué tantas variables le voy a colocar a